a los políticos sus 3 declaraciones ha sido tremendamente benéfico para 2 cosas. Uno, percatarnos del poco compromiso que tienen con la transparencia, y la otra... Menos del 2% las han presentado. Oye, y les preguntas, dicen, sí, me lo estoy pensando, lo voy a hacer, pero no lo hacen. O sea, ese es un problema. Y el otro es que nos estamos enterando que viven por encima de todo lo que es la media razonable de vida de cualquier ciudadano. Entonces, si así administraran el dinero público, este país sería Austria, mi querida María. Claro, y yo quisiera decirte, no es que los mexicanos no nos gusta que haya gente rica o que se deba de condenar la riqueza. No hay que confundir, incluso... Que me digan que el señor Amancio Ortega es el tercer más rico del... Digo, veo todas las tiendas, no diré nombres aquí, pero las ves en todo el mundo progresando, entonces bueno, normal que el señor sea rico. Y si el señor de repente decide ir a la política, bueno, pues ahí está su patrimonio, si ¿no? eres senador por Querétaro y te sacan eso, tú dices, ¿y ahora? ¿De dónde? Digo, ¿no? Y siempre ha sido senador por Querétaro, o estos puestos. Lo que es escandaloso... Te cuento cosas de eso, de los de 3 de 3. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Hay gente, por ejemplo, que no la podemos subir a la plataforma porque nunca ha presentado declaración de impuestos, ni siquiera tiene RFC, pero tiene un montón de propiedades. ¿Qué tal? O sea, una maravilla auténtica. ¿Cómo ves? Lo veo escandaloso. Bueno, todo esto ha servido para eso, pero también estoy escandalizado de ver la ingenuidad de algunos políticos que siguen haciendo enjuagues. ¿Cómo? E incluso se hablan así en secretito al teléfono. O sea, están todos grabados. ¿Estamos hablando de OHL? Bueno, pero OHL no es partido, pero ahí está el escándalo en Querétaro. Ahí tienes una conversación. A la senadora Pavlovich la agarraron y hay otro escándalo que se pierde todo lo... O sea, ¿en qué mundo viven? O sea, que no se dan cuenta que con los telefonitos están absolutamente videograbados. El otro no aprendemos, candidato a diputado que andaba ahí repartiendo 1,000 pesos con strippers, ¿lo viste? Sí, lo vi también. O sea, ¿cuál te gusta de todos los escándalos? Bueno, ¿Cuál te gusta más? Me gusta, te voy a decir que me hagas una reflexión sobre cuando los escándalos, bueno, casi siempre involucran a un privado con un público. Puede ser que no, puede ser entre 2 funcionarios públicos o entre 2 partidos. Pero, ¿qué opinión te merece esto de OHL? Ya hemos tenido otros, porque ya tuvimos a Siemens, ya tuvimos a Walmart, en fin, pero ahorita es OHL. Y aquí hay un exfuncionario, hay funcionarios de la empresa, hay Estado de México, si me apuras mucho hay GDF, porque va a conectar. En este caso lo que sabemos, ¿no? Es el Estado de México. Es el Estado de México. Entonces, ¿qué pasa ahí en el contubernio, lo público y lo privado? Pasa lo que vimos, o sea, tienes una experiencia directa. Si tú ves los videos en YouTube, dices cómo funciona un soborno de manera directa, cómo operan ciertas decisiones que deberían tutelar el interés público en favor de un privado para subir dinero. Digo, el asunto es absolutamente escandaloso. Y al mismo tiempo que oía esto, me sorprende mucho, María Amparo, ver que esto no se convierte en un elemento de discusión pública por parte de los partidos. Es como lo han dejado pasar y no hay nadie que condene, oiga, qué está ocurriendo en el Estado de México, etcétera. Una pasividad casi absoluta respecto a ese tema. No deja de ser llamativo. Ser muy llamativo porque estamos con los sistemas anticorrupción y todos en la bandera, con la bandera anticorrupción en las campañas. Pero no lo tomamos. No nos dicen nada cuál es su posición de OHL, pero yo ya no te puedo seguir diciendo nada. Hablamos mucho de dinero en esta mesa de póker, no sé cuánto ganaste, pero nosotros nos ganamos la oportunidad de volver a jugar el próximo miércoles. Aquí estaremos con ustedes.